Bienvenidos a un nuevo episodio de L Podcast. Tenemos el agrado en esta ocasión de conversar con la doctora Alejandra Molina Santillán, una joven profesional en el ámbito monetario y financiero que nos ha permitido pues hacer esta entrevista. Bienvenida, estimada doctora, a L Podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Estimada doctora, nosotros para empezar nuestro podcast, siempre queremos saber un poco más de la profesional, tanto en el ámbito académico como en el ámbito ya de experiencia profesional. ¿Quién es la doctora Alejandra Molina Santillán? Bueno, soy abogada con más de 15 años de experiencia en derecho, de ejercicio profesional. Me gradué en la Universidad de las Américas, tengo una maestría por la Universidad de las Américas en propiedad intelectual, tengo un MBA por el Instituto EUDE adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos III de Madrid. Y bueno, mi experiencia profesional se centra no solamente en el ámbito del sector público, sino también del sector privado. Me he especializado en el tema de derecho financiero en los últimos años y pues aquí me encuentro. Claro, sabemos que usted ha gozado ha podido cultivar una grata experiencia de más de 15 años, pero también con una formación sólida en el ámbito académico. En el ámbito ya de carrera profesional, ¿cómo ha sido su experiencia? Bien, me he desempeñado en todo tipo de instituciones. En el sector público he podido trabajar en instituciones como, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, como entidades de control como la Agencia Metropolitana de Control, en empresas públicas, como en seguridad. He podido trabajar en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, entre las principales del sector público, y dentro del sector privado, pues he estado en instituciones financieras. Ya, en el tema netamente financiero, monetario, ¿qué papel cumplen las instituciones de control ante cooperativas, bancos y demás financieras en el país? Bueno, es muy importante. Debemos recordar que las instituciones financieras constituyen quizás el motor más importante que tiene el país, ya que a través de estas instituciones se maneja todo el dinero para la transacción de los diferentes negocios privados que se realizan a nivel del país. Ujú. Y los organismos de control, ¿qué tan son vistos por parte de las instituciones privadas? Tienen un papel protagónico porque netamente manejan el dinero de los ciudadanos que confían en las instituciones, pero el organismo de control, ¿qué tal es visto como parte ya del sistema financiero? Bueno, los organismos de supervisión y control tienen un rol sumamente importante, ya que estos tienen que garantizar la estabilidad, la sostenibilidad, la solidez, la solvencia de estas instituciones con la finalidad de que se respeten los derechos de los usuarios y se mantenga un equilibrio financiero adecuado dentro del país. Entonces, el rol de una institución, de un ente de control viene a ser siempre importante, porque también va a fijar las reglas de cómo las instituciones financieras privadas y de la economía popular y solidaria también manejan los fondos de las personas. Efectivamente, es importante recordar que el rol que ejercen las instituciones de supervisión y control se orienta justamente desde la parte de la normativa, cómo se construyen estas regulaciones técnicas con la finalidad de que éstas se adapten hacia los mercados existentes que podemos verificarlo. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos a los mercados de entidades de finanzas a través de la tecnología o fintech, que es un mercado relativamente nuevo, pero que recién se está regulando en el país. Tenemos, por ejemplo, otras figuras como los sandbox, que son estos laboratorios de negocios en donde juntamente la entidad de supervisión y control con esta entidad de sandbox van construyendo la normativa que hoy por hoy se está dando en el mercado con la finalidad de que se establezcan las reglas del juego con las cuales en adelante estas empresas van a poder dar sus servicios. Ahí podemos hablar de la supervisión prudencial de las entidades de control. Por supuesto, uno de los ejes de las instituciones financieras es la supervisión basada en riesgos. ¿Esto qué significa? Esto significa que tienen este rol de verificar que en base a un listado de riesgos se mantengan los mismos de manera adecuadamente eh, verificada y de esta manera evitar la ocurrencia de siniestros que pueden poner en peligro la estabilidad, la solidez del sistema financiero. Claro. Y justamente cuando hablamos de la digitalización de las entidades, las fintech, y otras instituciones, otras entidades que se han ido creando, ¿cómo una entidad de control puede manejar de forma adecuada justamente para mantener la solidez del sistema financiero? Bueno, si bien es cierto en el país, en el Ecuador,
la moneda es el dólar, pero también vemos que se hacen transacciones con moneda digital. Ujú. Ese es uno de los principales retos que hoy por hoy atraviesa nuestro país, ya que el mundo del Internet no tiene fronteras Mm, y por lo tanto Ecuador no está ajeno a estas nuevas tecnologías financieras y es importante trabajar de la mano, en este caso con la Asamblea Nacional, para la elaboración de marcos regulatorios que si bien no van a impedir la ejecución de este tipo de finanzas, sí establecer reglas claras, ya que las repercusiones de las transacciones en el mundo digital van a repercutir en el mundo físico. ujú. Por lo tanto, es importante que esto esté regulado de manera adecuada. Ahora bien, en el caso de las entidades de supervisión, es importante que vayan a la vanguardia del desarrollo normativo. Todo este tema de finanzas en el tema tecnológico ya tiene su tiempo alrededor del mundo. Sin embargo, no va de la mano con el desarrollo normativo alrededor del mundo. Tenemos el ejemplo de Europa. Europa bueno, si se lo toma como un país, es una de las legislaciones que sin cerrarse hacia una legislación eh, completa que abarque absolutamente todo, va en constante desarrollo conforme se va desarrollando el mercado y de esta manera va aterrizando de mejor manera estas regulaciones en el mercado. En Ecuador, lastimosamente, no tenemos ese tipo de modelos normativos, ya que la normativa acá que se elabora va de principio a fin, en un ciclo donde inicia el negocio y donde termina el negocio. Ujú. Sin embargo, como lo podemos verificar, mientras se desarrollan los mercados financieros digitales, todavía se está desarrollando la normativa a nivel mundial. En este sentido, es importante que los organismos de supervisión vayan de la mano de estas sociedades más desarrolladas en normativa para ir aplicando esos laboratorios normativos en nuestro país. En ese caso, cuando hablábamos de trabajar de la mano con la Asamblea Nacional, ¿existe alguna reforma que se tenga que hacer o necesariamente debería ser una nueva ley? Bueno, la Asamblea Nacional recientemente sacó la ley FinTech Ujú. y se encuentra trabajando en varios proyectos normativos que están enfocados justamente hacia la regularización de estos mercados financieros tecnológicos y es importante que ellos escuchen a los expertos, tanto en tecnología, tanto en el desarrollo normativo, para que puedan elaborar normativas que sean adaptables a este mundo nuevo que difiere al mundo físico como lo hemos concebido. Mm. Pero también depende únicamente de la Asamblea o podríamos hablar también de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera tiene por rol ejecutar las políticas y las políticas nacen de la ley. Por eso es importante que la ley nazca de la Asamblea Nacional para que la Junta, en base a esa ley, emita las políticas que van a ser supervisadas por las entidades de control. Nosotros podríamos hablar que ya estamos preparados como país para que la Asamblea tramite alguna ley para regular el tema del Bitcoin, por ejemplo, de monedas digitales, de criptomonedas. Recientemente se hizo un intento de emitir una regulación respecto al tema de Bitcoin. Entiendo que la Asamblea Nacional archivó el proyecto hasta entender a profundidad todo este mundo tecnológico y poder tener los elementos técnicos y jurídicos suficientes. Como le explico, esta es una normativa que en el mundo todavía se encuentra en una fase experimental y Ecuador no es ajeno a eso. Por eso es importante que no nos cerremos como país ni al mercado ni a una regulación cerrada, pero sí que vayamos de la mano para ir comprendiendo juntamente con estas sociedades desarrolladas que ya tienen normativas más avanzadas para ir descubriendo qué es lo que queremos como país regular en esta materia. Claro, o sea, y ver ejemplos también de otros Ujú, países, ¿no? Bueno, nosotros veíamos que en El Salvador, por ejemplo, se usa ya como medio de pago el Bitcoin. correcto. Pero, bueno, tenemos que también ver qué tal ha sido la experiencia allá para ver si la podemos trasladar. Bueno, digo El Salvador porque es un país de la región que podríamos nosotros hacer una comparación, porque en cambio ver con algún país de la Unión Europea va a ser un poco complejo y difícil debido a las circunstancias que estamos cada una de las realidades, tanto Ecuador como la Unión Europea. Entonces, ¿podría ser El Salvador un ejemplo de cómo manejar el Bitcoin? Bueno, tendríamos que verificar cómo ellos conciben, por ejemplo, o cómo lo definen al tema de los activos digitales, Ujú. ya que de eso parte mucho la concepción que como país tienen en sus regulaciones. Entonces, sí, se puede tomar como un referente a fin de tener un elemento comparativo como país y verificar si es que eso se encasilla o no dentro de lo que el Ecuador
va a concebir como un activo digital de transacción a través de estos medios. Claro, es muy interesante y deberíamos vernos siempre reflejando un poco en estos espejos para poder tener una legislación incluso más armónica con la realidad del país. Ujú. Estimada doctora, cambiando un poco de tema ya al ámbito regulatorio, ¿cómo usted considera que se tiene que manejar la supervisión de las entidades de control para evitar, por ejemplo, delito como el lavado de activos? Bueno, este es un reto muy importante para estas instituciones y no difiere mucho de lo que te manifestaba respecto del mundo financiero digital. Siempre los delitos eh, de lavado de activos están en constante evolución, así como evolucionan los mercados. De esa misma manera, las entidades de supervisión y control tienen que ir evolucionando hacia normativas que sean flexibles en la tipología, porque hoy harán de una manera, mañana será de otra manera Ujú. el delito y la normativa tiene que ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a estos cambios de delitos para que puedan ser regulados y obviamente sancionados en el caso de que sea así comprobado. Claro, porque entendemos que el delito migra, ¿no? Comienza a modificarse, a mutar, justamente para adaptarse también a las realidades. Si se ve que tal vez por un sitio no se está obteniendo resultados para personas que tal vez la ven activos, buscan otra manera. Y ahí la entidad de control tiene que estar justamente aplicando de manera eficaz las políticas para poder evitar ese tipo de delitos. Así En ese es. sentido, ¿cómo usted considera que la entidad de control puede manejar la transparencia ante los usuarios? Por ejemplo, yo soy usuario del sistema financiero, pero ¿cómo yo puedo transparentar la gestión que está haciendo una entidad de control? Bueno, en el caso de prevención de lavado de activos, tenemos muchos organismos que están interactuando a su vez bajo distintos puntos de vista con la finalidad de que se ejecuten controles en diferentes ámbitos para poder establecer si es que una persona ha incurrido o no en el delito de lavado de activos. De esta manera, es importante que la metodología de supervisión de cada uno de estos organismos sea lo suficientemente eficiente, eficaz y que también esté desarrollada hacia modelos mundialmente aceptados y mucho más desarrollados con la finalidad de combatir juntos. Recordemos que los delitos de lavado de activos son delitos que pueden obviamente ejecutarse a través de niveles internacionales y por Ujú. lo tanto también la relación internacional con otros países o con otros organismos de supervisión de otros espacios, de otros territorios, va a ser fundamental para poder coordinar acciones de trabajo, colaboración, detección, prevención y sanción. Claro, aquí hablamos de convenios sobre de temas de cooperación penal internacional y más con otras entidades. Correcto. Y aquí también entra la tecnología. Por supuesto. Entrado en la tecnología, entrado el mundo digital, los delitos también se ejecutan a través de la web y es importante también la preparación, por ejemplo, de los fiscales en Mm, temas de delitos financieros mm. para que puedan ellos también establecer las responsabilidades del caso. Claro, delitos financieros y también delitos en la web, ciberdelitos, ¿no? Hablamos Correcto. aquí de seguridades también que deberían haber por parte de ciertas instituciones, como por ejemplo el blockchain, que sea una tecnología que venga a ayudar y a transparentar también la información. Hablando de los temas tecnológicos, ¿cuál ha sido el reto que usted considera que una entidad de control puede tener al momento de aplicar estos sistemas tecnológicos, al momento de supervisar una entidad financiera? Bueno, el reto es muy importante para estas entidades, ya que tienen que ir enfocadas no solamente hacia la aplicación normativa, es decir, el desarrollo normativo que va a regular, supervisar y controlar dentro de sus supervisados, sino también debe contar con el presupuesto, también Ujú. debe contar con los expertos, es decir, con los funcionarios que tengan el conocimiento actualizado al respecto, ya que ellos son los que van a verificar efectivamente el cumplimiento de la normativa. Y la entidad de control tiene un rol no únicamente para con la institución financiera, sino también podría intervenir en la educación financiera para los ciudadanos. Para mí la educación financiera es fundamental, es básica. He podido revisar proyectos de ley de la Asamblea Nacional enfocadas hacia la incorporación de la educación financiera desde la escolaridad, el colegio, incluso la universidad y el nivel técnico, que me parece que es algo esencial. Hoy por hoy las estadísticas en el Ecuador son bastante alarmantes respecto del sobreendeudamiento Mm, que tiene la población. ujú, Es importante que en un país con tantas oportunidades como el Ecuador en materia de negocios, por su geopolítica, por las características únicas que tiene el país,
no se concibe que la población se mantenga en ese nivel de endeudamiento cuando podría convertirse en una potencia económica. Sí. La educación financiera sí es relevante e importante para que la población pueda manejar los recursos a sabiendas de que este es un país dolarizado, único en la región, solamente acompañado de Panamá. Mm. Pero si comparamos la economía de Panamá y la economía de Ecuador, ambos dolarizados, sí tenemos un abismo respecto del desarrollo económico entre ambos países y entre ambas poblaciones. Por eso es importante que la educación financiera se incorpore como una malla curricular a fin de que la población crezca con este conocimiento y pueda aprovechar de mejor manera los recursos y esto va a repercutir indudablemente en el desarrollo del país. Y aquí la entidad de control también podría intervenir, yo no sé, con algún convenio interinstitucional con el Ministerio de Educación, con la CNCID, con el CES, para que desde las aulas también se pueda dar esta educación financiera. Bueno, sí, la educación financiera, como lo comentaba antes, está en un proyecto de ley para que sea incorporado como parte de la malla curricular. Sin embargo, las entidades de supervisión financiera tienen la obligación de establecer o supervisar también que los bancos también ejecuten procesos de educación financiera a los usuarios del sistema financiero. Pero esta educación financiera llega a estos usuarios. Lo interesante sería que la malla curricular que llega a la mayor parte de la población Ujú. pues pueda ser, mejor aprovechada. Claro, que se le pueda sacar todo el jugo, como se dice, ¿no? A la misma y que de esa manera, desde las aulas ya uno pueda aprovechar esos conocimientos para que una vez que ya salga a su vida laboral, poder aplicarlos. Correcto. ¿Qué rol cumple el defensor del cliente para una entidad de control? Para una entidad de control, el defensor del cliente es sus ojos. Ujú, Al menos así debería serlo. El defensor del cliente es una figura creada en la normativa ecuatoriana con la finalidad de que pueda hacer una acción de intermediación entre el usuario que ha tenido un reclamo y la institución financiera. ujú. Es una especie de mediador en donde les facilita el diálogo para que puedan resolver el reclamo presentado por el usuario financiero. Pero a la final viene a ser empleado de la institución financiera. No es Mm, un empleado de la institución financiera, tampoco del mm. supervisor. O sea, entonces yo como usuario del sistema financiero podría confiar en que esta persona me va a ayudar a canalizar mi pedido hacia la entidad financiera. Efectivamente, es un tercero imparcial Ujú. que facilita justamente este proceso para que los reclamos puedan ser atendidos y llegar a un acuerdo con la entidad financiera. Y en el caso que los acuerdos, que las cosas que yo le haya solicitado a la institución financiera no hayan sido atendidas, el defensor del cliente tendría también la potestad de poner en conocimiento de la entidad de control para que ejerza justamente su control ante la institución financiera. Efectivamente, esa es una de sus funciones ante una falta de acuerdo. Tiene que remitir el reclamo hacia la entidad de supervisión, quien ya aboca conocimiento y en adelante pues toma las resoluciones que correspondan. Listo, mi estimada doctora, para mí ha sido un gusto poder conversar con usted, más que todo para ampliar estos conocimientos sobre educación financiera, sobre leyes, incluso como usted Ujú. comentaba, leyes que se están emitiendo. Nosotros en nuestro podcast siempre hemos tenido la costumbre de dejar un mensaje. Nuestro podcast es consumido por estudiantes de derecho, también por profesionales y por ciudadanía en general. En el ámbito financiero, monetario, ¿qué mensaje les podría dar a todos los usuarios que consumen nuestro podcast? Bueno, el sistema financiero es una de las ramas del derecho poco exploradas y bastante necesarias. Invitarles, es un mundo súper apasionante, es bastante técnico, pero realmente es muy satisfactorio saber que puedes utilizar esta rama del derecho para hacer mucho bien al país. Como abogado, uno se prepara para defender a un cliente, pero también puedes ir un poco más allá. El abogado financiero no solamente analiza un caso particular de un reclamo o algo así, también tiene la oportunidad de poder construir políticas, si es que, por ejemplo, es un funcionario de la Junta de Política y Regulación, puede aportar como un criterio experto técnico a la Asamblea Nacional para que una ley sea mejor enfocada, mejor desarrollada. Así que es una rama súper apasionante que nos permite aportar en el país efectivamente para el desarrollo del mismo. Claro, igual a los estudiantes o a los recién graduados, la invitación a que se especialicen en el tema financiero y monetario, ¿no? Como usted bien decía, es una rama que no es tan explorada y debería Ujú, ser también apetecible para que los profesionales salgan al mundo de, ya laboral y puedan ver por ujú. aquí una nueva rama donde, como digo, no haya tanta competencia como lo hay en otras, ¿no? En el rama penal o civil. Así es. Bueno, es tema de gustos. Usualmente no nos acercamos como abogados al mundo de los números,
pero realmente cuando lo comprendemos es súper apasionante. Muchas gracias, doctora. Yo, de parte de Ediciones Legales, le agradecemos mucho por esta entrevista, muy importante lo que usted nos indica. También yo me sumo a la recomendación de poder formarse en una rama que no ha sido tan explotada, que no hay una competencia tan grande y que es apasionante, porque al final, siempre cuando entramos a estudiar derecho nos dicen el abogado no va a conocer de números, pero yo creo que a la final nos toca conocer, así sea para fijar una pensión de alimentos o incluso para fijar unos honorarios que tengo que cobrar a mis clientes. Así. Le agradecemos mucho nuevamente, les invitamos a que continúen siguiendo nuestras redes sociales, nuestros canales, donde vamos a tener entrevistas muy interesantes como el día de hoy con la doctora Alejandra Molina. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Te presentamos Fielweb más IA, tu aliado de inteligencia artificial. El componente perfecto para enfrentar todas tus dudas legales. Con el respaldo de Ediciones Legales, una empresa con experiencia en información legal desde 1989 y con cobertura en todo el Ecuador. Para profesionales, Fielweb más IA es una ventana a una vasta biblioteca legal que ofrece respuestas instantáneas y confiables. Optimiza tu práctica legal con acceso inmediato a jurisprudencia y legislación actualizada. ¿No eres experto en derecho? No hay problema. Fielweb más IA convierte términos legales en respuestas claras. ¿Dudas sobre un contrato de arrendamiento? ¿Preguntas sobre tus derechos laborales? ¿Dudas sobre impuestos y derechos sobre casos de herencias? Fielweb más IA te orienta y te explica conceptos complejos en un lenguaje sencillo. Con Fielweb más IA, la justicia y el conocimiento legal están a tu alcance. Confiable, simple, rápido y para todos.